Amigos y amigas de Ecología Humana, estamos hoy en este nuevo programa acompañados en una entrevista con un buen amigo de hace muchos años, el biólogo Salvador Anta Fonseca, un biólogo de la UNAM, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y experto en temas forestales. Pero bueno, yo quisiera que se presentara ante ustedes, que dijera quién es y qué ha hecho. ¿Qué tal, Amado? Es un gusto compartir este espacio contigo y como bien lo dices, pues nos tocó compartir momentos en la Facultad de Ciencias. Yo estudié ahí y después de la carrera pues me he dedicado a trabajar temas rurales, temas forestales, pero también de biodiversidad. Pues fundamentalmente he trabajado en la montaña de Guerrero. Ahí tuve mis primeras experiencias con el equipo de Julia Carabias, pero también en la Sierra Norte de Puebla con Miguel Ángel Martínez Alfaro, en un proyecto donde trabajábamos temas tanto de biología como de antropología. Posteriormente me incorporo al PAIR, un programa que tuvo coordinado por Julia Carabias, Enrique Provencio y Carlos Toledo, y yo coordiné en la región de La Chinantla, en Oaxaca. Posteriormente me invitan a la delegación de Semarnat y luego Semarnat en Oaxaca. Estuve del 95 al 2002 y pues después salgo y me incorporo al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Yo ya era socio desde sus orígenes, me reincorporo y desde ahí he asesorado a varias comunidades forestales, sobre todo de Oaxaca, pero también en otras regiones. Posteriormente me invitan a la gerencia regional de CONAFOR, la Pacífico Sur, Oaxaca Guerrero. Después me invitan a la gerencia de silvicultura comunitaria cuando estuvo el doctor Torres Rojo y Sergio Graf en la CONAFOR. Terminando ese periodo, me invitan al Corredor Biológico Mesoamericano. Fui el director del Corredor Biológico. Trabajo por mi cuenta, asesoro comunidades, hago consultorías y sigo trabajando los temas que he trabajado toda la vida, Amado. Excelente, muy bien. Pues como verán, amigos y amigas de Ecología Humana, tenemos hoy, nos acompaña un experto con años de experiencia en el tema forestal y trabajando directamente en comunidades forestales y comunidades que están haciendo la labor cotidiana de la producción forestal. Quisiera comenzar con preguntándote, Salvador, ¿cómo está actualmente en México la situación forestal? Bien, la situación forestal, hablando en políticas forestales y hablando del sector forestal, pues me parece que estamos viviendo un momento difícil como el resto del sector ambiental. Es decir, tenemos instituciones que se han ido creando como la Comisión Nacional Forestal que se constituyó en el 2000 y pues llegó a tener momentos importantes en cuanto a presupuesto, no siempre bien gastados los recursos, por cierto, pero hubo un momento muy importante en donde se le dio un fuerte impulso y realce a la silvicultura comunitaria en el país. Entonces, creo que fue el mejor momento entre el 2010 y el 2012, cuando entra el doctor Torres Rojo, Sergio Graf y yo, un equipo muy importante. Y después de eso, de cuando hay un cambio de administración, el sector ambiental comienza a tener disminución en el presupuesto, se olvida el tema de la silvicultura comunitaria, hay gastos también excesivos, no necesariamente importantes para el sector, y en los últimos años el sector sigue debilitado. Entonces, estamos ante un sector forestal debilitado, con una institución que afortunadamente se mantiene, pero con pocos recursos, con poco personal, y con los recursos que tienen en esta administración, con el ingeniero Castaños, intentaron hacer un uso eficiente de los recursos con los que contaban. Desafortunadamente el ingeniero Castaños sale, ahora entra Luis Meneses, una gente que tiene importante experiencia con las organizaciones rurales en general, y bueno, pues tenemos la expectativa de que el sector por lo menos se mantenga y ojalá tenga mayores recursos. Eso es a nivel federal, pero a nivel estatal tenemos gobiernos estatales que en general han sido omisos o han tenido poca intervención de sus recursos forestales. Hay excepciones, el caso de Jalisco ahora, donde está Sergio Graf como secretario de Medio Ambiente, es una excepción, y ha habido momentos importantes en Chiapas, en la península de Yucatán, de repente en Durango, pero han habido vaivenes, a veces está muy fortalecido, a veces no. Y las comunidades forestales, afortunadamente, desde que
se rompió las concesiones forestales que obligaban a las comunidades y ejidos a venderles o a que su territorio fuera ocupado por empresas privadas y paraestatales, que fue hace más o menos por allá de los 80s. A partir de ese entonces, las comunidades forestales han ido avanzando, se han ido apropiando del manejo forestal, recibiendo apoyos, utilizando sus propios recursos y digamos que se mantienen en un escenario económico difícil y complicado ahora por el COVID, pero también por la apertura del mercado donde está entrando madera de diferentes países, Chile, Brasil, Estados Unidos, que tienen menores costos de producción, que vienen de grandes empresas y la producción forestal en México está basado básicamente en comunidades y ejidos, pero digamos que dispersa y pulverizada. Entonces viven en una situación de competencia difícil, pero por lo pronto se mantienen, Amado. Muy bien. Bueno, yo supongo que con toda seguridad esta reducción de presupuesto en el sector forestal ha repercutido seguramente en una disminución en la producción forestal, en general, y aparte también por cierto, también en la comunitaria. ¿Es así? Mira, son varios factores los que explican a veces el comportamiento de la producción forestal. En la administración pasada creció, sobre todo porque se promovieron procesos de aprovechamiento intensivo. Se cambiaron los sistemas de tratamiento que antes eran muy selectivos. En un área forestal, la Semarnat autoriza y normalmente los predios, tanto sociales como privados, extraían algunos individuos de las áreas de intervención. En la administración pasada se promovieron sistemas intensivos donde se impulsó mayor extracción de volumen con la intención de promover que en esos lugares donde se extrajera el volumen se establecieran bosques más coetáneos, le llaman los sistemas forestales, es decir, que estuvieran casi todos en la misma edad para ser más productivos. Y eso logró, a pesar de la disminución del presupuesto, Amado, incrementó porque desde la administración que se tuvo en Semarnat, la producción forestal había bajado desde el 2000 hasta el 2000 más o menos 14, y desde el 14 a la fecha, tal vez antes, desde el 2012 hasta la fecha, la producción subió, pero mucho por los sistemas de tratamiento que cambiaron. Entonces hubo más madera, pero no necesariamente hubo más ingresos. Esto con la intención de buscar que los bosques se hicieran más productivos. Entonces, lo que ha sucedido es que pues hay menos recursos para las comunidades que se dedican al manejo forestal, pero algo que me parece importante, Amado, es que hay muchas comunidades que tienen bosques, que tienen superficies forestales y que no han tenido la posibilidad de aprovecharlos de manera sostenible. Es ahí donde me parece que las políticas públicas deben intervenir. Estamos hablando de que tenemos cerca de 15,000 ejidos con 200 hectáreas de bosques o más, y solamente se ha logrado atender aproximadamente a unas 3,500 comunidades y ejidos, es decir, hacen falta atender por lo pronto y al menos alrededor de unas 10,000 ejidos y comunidades más. Entonces necesitamos ir cubriendo la mayor parte de la superficie, porque lo que se ha comprobado es que cuando las comunidades manejan sus bosques, tienen menos problemas de incendios, plagas y deforestación. Pero también del total de madera que se vende en el país, ya sea como madera en tablón o como producto terminado, como una mesa, una silla, en fin, lápiz, de todo ese volumen en general, ¿cuánto representa lo que producen las comunidades indígenas y rurales en general en el país? Y cuánto es de empresas o extranjero del otro mira, país? El volumen que se produce en México, el 80% proviene de comunidades y ejidos. Entonces, solamente el 20-25% viene de predios privados, que son pequeños predios privados, tampoco son muy grandes. Y se estima que el volumen de la madera que se consume en el país, que viene de la producción nacional, representa el 30%. El 70% viene de madera importada. Y por otro lado, pues también se conoce y se sabe que hay un mercado ilegal que representa más o menos, al menos la producción nacional, es decir, lo que se produce autorizado, hay un equivalente que viene de madera ilegal que debe andar por ahí de los 7 millones de metros cúbicos al año. Hace unos años, el entonces procurador de Medio Ambiente, hace unos 4 o 5 años,
dijo una cifra que me espantó y que surgió como algo alarmante, y que es que cerca del 70% de lo que se comercia en México de madera era ilegal. Sí, ¿Esto es así hay, o es hay menos o es que, más? mira, no tenemos datos, desafortunadamente, no, ese es un gran problema que no tenemos registros. Las estimaciones van desde el 70% de lo que produce el nivel, a nivel nacional, lo que producimos como país, hasta el equivalente, el 100%. Es decir, Válgame Dios. estamos en una cifra estimada de ese nivel. Y bueno, el problema es que se tiene que buscar quiénes son los principales consumidores de esa madera ilegal. Desafortunadamente, muchas veces las instituciones que buscan procuración ambiental se van hacia los productores, pero lo que hay que ver es quiénes son estos consumidores, que están principalmente, se conocen las regiones, se conocen los sitios, pero no se ha intervenido ni se ha actuado para pues generar un correctivo, que además esta madera ilegal, Amado, pues perjudica notablemente a los que sí hacen el trabajo legal. Es a una ejido, una Claro, comunidad, le claro. cuesta mucho tener una autorización, recursos, tiempo, etcétera. Y bueno, desafortunadamente tenemos este problema que no lo tenemos claro todavía porque no tenemos información y datos fidedignos. Pero además vemos normalmente que la gente que a lo mejor desconoce el tema postea fotos de un camión con madera Sí, y de inmediato asumen que es ilegal y que es algo, algo que hay que reprobar y que hay que perseguirlos porque son haciendo un delito, ¿no? Y sí. seguramente lo que va ahí circulando es madera legal o probablemente sea legal. ¿Cuánto de eso que circula en el país es legal y cuánto no? ¿Qué falta para que la gente también entienda que se puede producir de manera legal la madera? Sí, necesitamos difundir mucho los que estamos trabajando en el sector forestal, que la gente conozca, como sucede en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, que su economía se basó en la actividad forestal y después pues prácticamente diversificaron su producción en producción de celulares, pesca, industria, etcétera. Pero ahí la actividad forestal no está mal vista porque la gente conoce y sabe que cuando se hace un manejo del bosque bajo los principios de la legalidad y con criterios técnicos, lo que ocurre ahí es que los bosques se conservan y se mantienen. No hemos sido capaces de difundir y de comunicarle a la gente que cuando vean un camión trocero no significa que esté deforestando, significa que hay un aprovechamiento autorizado y la madera ilegal normalmente pues sale de manera hormiga, se va a sitios muy específicos y desafortunadamente en los últimos años parece que el crimen organizado está controlando algunas regiones y está haciendo la labor de comercialización de esa madera en sitios como Guerrero, como Jalisco, como Durango, como Chihuahua. Digo, no en todo el estado, porque todavía afortunadamente hay ejidos y comunidades que controlan su territorio, que tienen una gobernanza fuerte, pero hay sitios donde ha sido muy difícil y que pues el crimen organizado ha ocupado esos espacios que el gobierno ha dejado desde hace mucho tiempo sin tener ninguna intervención. Así es, porque además digo no tiene por qué asociarse necesariamente un camión con madera, con deforestación, o Así con un es. predio avasallado por la explotación forestal, ¿no? Puede haberse, con toda seguridad puede haber, lo sabemos, Salvador, puede haber un manejo adecuado, un manejo sustentable, un manejo equilibrado de este recurso. ¿Cómo se hace en las comunidades indígenas y rurales del país? Sí, así es, Amado. O sea, tenemos que comunicar y que las comunidades, quienes son y ejidos y propietarios, quienes son los responsables del manejo forestal, no son las industrias, son las comunidades ejidas y ejidos que lucharon en los 80 por recuperar el control de su territorio. Y en los últimos años, pues afortunadamente han logrado pues apropiarse del manejo forestal. Más o menos hay cerca de 2.300 ejidos y comunidades que tienen manejo forestal. Una parte muy importante, cerca de 1,5 millones, están certificados, es decir, se han sometido a procesos de certificación por terceros, en algunos casos con certificación internacional del FCC, del Forest Stewardship Council, que mide criterios de sostenibilidad ambiental, de beneficios sociales y económicos, de respeto de la legalidad, respeto a las comunidades indígenas. Y entonces tenemos afortunadamente, aunque todavía no lo suficiente, pues cerca como de 2,5 millones de bosques certificados, donde la mayor parte son comunidades y ejidos. Y déjame decirte también, Amado, que me parece que México es el país
con más comunidades y ejidos certificados por el FSC en el mundo. La certificación FSC básicamente ha recaído en industrias, en gobiernos, en propiedades, grandes propiedades forestales en países como Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera. Pero comunidades forestales, México es el país que tiene pues el mayor número de experiencias, donde además los recursos que se aprovechan, Amado, se distribuyen en general de manera equitativa para obras de beneficio social, para reinversión en el bosque, para protección de la biodiversidad. Me parece que en México tenemos uno de los casos de los manejos responsables más importantes. Como siempre, hay excepciones, pero son pocos los casos en donde eso no sucede. En general, las comunidades y ejidos han demostrado que son los mejores guardianes de los bosques y selvas de este país, y lo que necesitamos es ampliar ese modelo que ha demostrado en 30 años que sí es posible sin necesidad del tutelaje del Estado mexicano y mucho menos de depender de la iniciativa privada. Sí, claro, porque además la difusión y la comunicación para la gente, necesitamos también que las propias comunidades y ejidos conozcan este sistema de producción. Es decir, muchos se han ido acercando muy poco a poco a este sistema de producción más sustentable. Como decías, hace falta más de 10,000 ejidos y comunidades para que se puedan acercar a este sistema de producción. ¿Qué tan difícil es convencer a las comunidades para que lo hagan, Salvador? Ahora, igual, déjame decirte que no necesariamente tiene que haber producción forestal maderable, también puede haber producción forestal no maderable. Por ejemplo, en Quintana Roo, en Campeche, hay cerca de 1 millón de hectáreas que se aprovechan el chicle natural, en donde existe una red de cooperativas, el Consorcio Chiclero, y que tiene una marca propia de chicle que se vende en Europa, en los países árabes, en Japón. Entonces, no necesariamente tiene que haber extracción de madera. Hay muchos productos no maderables, la candelilla en Coahuila, en Nuevo León, por ejemplo, la resina de pino en todos los bosques templados del país, las palmas, en fin, hay una importante cantidad de recursos forestales no maderables que no hemos atendido como instituciones ni como gobiernos. Pero también hay otras actividades como el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Hay ejidos y comunidades ejemplares donde gracias al turismo de naturaleza sus áreas forestales se mantienen y se conservan. Ahí está el ejido El Jorullo en Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, que tiene un excelente modelo de turismo de naturaleza administrado por los ejidatarios. Y hay una red muy importante últimamente de ejidos y comunidades. Entonces, no necesariamente tiene que haber producción forestal, lo que tiene que haber es manejo forestal. También se pueden tener bosques para conservación bajo esquemas voluntarios, como pueden ser áreas comunitarias para conservación, áreas destinadas voluntarias a la conservación, unidades de manejo de vida silvestre para el aprovechamiento de especies de fauna y de flora. Es decir, tenemos una batería muy importante en el país que no hemos sido lo suficientemente capaces de llevarle a las ejidos y comunidades para que se puedan promover, porque además no se necesita estar continuamente cercano a estas y comunidades. Cuando las comunidades y ejidos logran, digamos que iniciar e impulsar este tipo de actividades, poco a poco se puede ir disminuyendo los aportes institucionales y se pueden buscar otro tipo de financiamientos como los de crédito, otro tipo de alianzas. Entonces, esta parte me parece, Amado, que no hemos logrado tratar de impulsar, y deberíamos de fijarnos una meta de que a determinado número de años logremos llegar a esos 14,000 o 15,000 ejidos que hoy están en el país y que todavía tienen bosques y selvas en el territorio nacional. Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.